hablaremos de estructura socioeconómica y voy a hablarles un poco del sexenio de Miguel de la Madrid. Eh, Al momento de que fue elegido, México estaba teniendo un gran problema con la inflación y problemas seriamente económicos, por lo que estaban en una situación de crisis. Pero a pesar de todo esto, él optó por tener un nuevo plan al que llamó la renovación moral de la sociedad, en donde estaba en contra de la corrupción de aquellos tiempos. Entre los casos más resaltables que tuvimos fue el de Jorge Elías Serrano, el cual prácticamente fue un fraude por 5.100 millones de pesos, por prácticamente comprar barcos de Pemex que jamás llegaron a estar ahí, y la detención del ex director de la Policía y Tránsito, Arturo Durazo Moreno, el cual estuvo cierto tiempo por algunas disputas con Estados Unidos, pero después tuvo que regresar a cumplir una condena. Pero entre lo que más podemos destacar fue el hecho de que hubo una persona que fue prácticamente intocable para el plan de renovación moral de la sociedad. Fue el líder petrolero Joaquín Hernández de Galicia de la Quina, el cual prácticamente tenía una gran popularidad y debido a esto podían nublar muy bien sus fraudes y demás temas de la corrupción. Y a pesar de todos estos factores de moralismo bien intencionado, ciertamente se vivía con cierta paz en México, entre muchas comillas, debido a que la deuda externa seguía aumentando, a pesar de que ciertamente esto vendría a ser algo muy negativo, porque incluso el mismo gobierno decía que todo estaba bien, que podían seguir produciendo, que la libertad estaba impuesta, que los niños, lo importante es que los niños siguen yendo a las escuelas y demás cosas para nublar el caso de que la deuda externa estaba en aumento. Y uno de los factores que también ocasionó un disgusto para la población en el sexenio de Miguel de la Madrid fue el hecho de que no reformó el, no hizo una reforma electoral, y esto de hincapié a que hubiera muchos fraudes electorales que dejaban en disgusto a la población, como el de 1893, en donde prácticamente hubo un disgusto después del terremoto que hizo que las personas se unieran para ayudarse entre sí, y lamentablemente esto tuvo muchas repercusiones negativas. Esto más que nada para su credibilidad electoral, debido a que nuevos eh, candidatos para la gobernatura de Chihuahua, por ejemplo, uno de los más reconocidos fue Francisco Barrio Terraza, el cual gracias a sus carismas llegó a aprovecharse de la situación, y de este modo hizo que él se pudiera quedar con la gubernatura. Bueno, ahora hablaremos de Carlos Salinas de Gortari, el cual desde su elección fue totalmente un secreto a voces que fue prácticamente un fraude, y desde que comenzó su sexenio, quiso vengarse de alguna u otra manera de las personas que vieron afectado su carrera electoral, eh, tales como la Quina, la cual había publicado un artículo donde este decía que de pequeño había matado una sirvienta y tal,
Pero después de esto prácticamente quiso centrarse en la privatización de las empresas y esto hizo que muchas veces se tuvieran que meter obreros a la fuerza, eh, provocando que lo que pudiera hacer el gobierno fue prácticamente eh, decir que estaban en quiebra, limpiarse las manos y después vender estas mismas empresas a precios totalmente ridículos y baratos, los cuales eran regalados. Esto hizo que muchas empresas mexicanas sean revendidas al extranjero de manera muy simple y reduciendo también el número de empresas nacionales. Ahora bien, él quiso usar un método llamado eh, solidaridad, el proyecto de la solidaridad, en el que prácticamente compraba los medios para que vendieran una buena imagen y dejara muy mal parados a las competencias o amenazas que surgieran para su partido político. En este caso estaba surgiendo el PRD. Esto mismamente provocó que hubiera cierto control a la hora de eh, dictar las gobernaturas de los estados, ya que prácticamente en este tiempo el voto no tenía ningún valor por los acuerdos que se tenían en privado, tanto por el PAN como por el PRI, en donde estos hacían prácticamente lo que quisieran y dejando con una muy buena imagen a Carlos Salinas de Gortari al resto del mundo. Esto debido por distintos factores, como el hecho de que permitió que el Vaticano tenga nuevamente una relevancia política dentro del país, integrando otra vez la religión y esto provocando las demás desventajas que ya tenía este mismo aspecto. Aparte que era muy querido en el resto del mundo, ya que se le tenía con una muy buena imagen desde que promovió el Tratado de Libre Comercio, pero la realidad es que en México estaba totalmente hecho un desastre debido a que estaba muy descuidado y el narcotráfico ya incluso estaba privatizando con Colombia para aumentar esto mismo y la delincuencia igualmente aumentó bastante por esto. Esto provocando además disputas políticas, ya que incluso este intentó reelegirse, no pudiendo en el proceso y teniendo a otros representantes como Colosio, de los más fuertes, pero debido a un incidente con el narcotráfico, todo eso se estaba viniendo abajo, más la salida del ejército zapoteca por el subcomandante Marcos, el cual era la celebridad de ese momento en México, debido a que tenía el apoyo de bastantes comunidades indígenas que estaban bastante mal en ese entonces. Esto provocando pues el asesinato de Colosio y mucho tiempo después las elecciones donde el representante del PAN eh, a, a propósito se disminuyó su influencia para que nuevamente se reeligiera el PRI, pero esto nuevamente salió con que el siguiente líder del PRI fue asesinado, por lo que prácticamente este tuvo que huir bastante tiempo. Esto después provocando una de las peores crisis económicas en las que se había envuelto el país y yéndose prácticamente.